La Pinacoteca Virreinal está situada en el edificio que fue templo y convento de San Diego. Se fundó a fines del siglo XVI, cuando un grupo de 10 frailes llegó a la entonces llamada Nueva España para dedicarse a la evangelización y aculturización de los habitantes. Los dieguinos formaban una rama de la orden franciscana. Su regla de la mayor austeridad les impedía poseer propiedades aún comunitarias. Fue por eso que sus benefactores, don Mateo Mauleón y doña Clara de Luna y Arellano, les cedieron en forma de préstamo el terreno y los materiales para edificar el convento. Cada año, el día de la fiesta titular a la que se invitaba a los patronos, el superior apagaba las luces, cerraba las puertas y entregaba a sus bienhechores las llaves del monasterio. Ellos, a su vez, las devolvían diciendo que el préstamo se prolongaría un año más. Esta situación duró ininterrumpidamente 256 años, hasta que en 1861, por las leyes de reforma decretadas por el gobierno liberal, se exclaustraron los frailes y la propiedad quedó vacía y silenciosa por algunos años. El descendiente de los primeros donantes entregó el templo para que se siguiera teniendo culto. El terreno de la huerta y edificaciones lo dividió por las calles hoy llamadas Valderas y Colón, formando así 4 manzanas urbanas que se vendieron a particulares. En 1934, por orden del presidente Lázaro Cárdenas, se expropió el templo, que fue por varios años sede de una empresa editorial de nombre Izquierdas. Al fundarse el Instituto Nacional de Bellas Artes en el mes de diciembre de 1946, el presidente Miguel Alemán entregó varias propiedades urbanas al instituto como patrimonio. Una de ellas fue el extemplo de San Diego y sus anexos. Entonces el edificio tuvo varios usos, no acordes con su belleza. Bodega de la SEP para la campaña de alfabetización, escuela de danza de Linba y de arte dramático, bajo la dirección del maestro japonés Seki Sano. Bodega del vestuario operístico del Palacio de Bellas Artes y otras más, hasta que el presidente Adolfo López Mateos, en consenso con su secretario de Educación, licenciado Jaime Torres Bodet, decidió alojar en él un grupo de obras pictóricas muy antiguas y de excelente factura, que desde las ya mencionadas leyes de reforma se habían conservado en la Academia de San Carlos. La colección, que había sido producida en la Ciudad de México durante la época virreinal, se sitúa cronológicamente desde 1568 hasta 1816. Dentro de este lapso, fueron 5 los estilos que encontramos representados en las obras, con algunas variantes propias del estilo personal de cada maestro. El del Renacimiento italiano, con su prolongación llamada manierismo, que llega hasta 1640 aproximadamente. El primer barroco, que se inicia por la influencia del italiano Caravaggio y su seguidor, el sevillano José de Rivera, y se conoce en México a través del maestro Sebastián López de Arteaga. Luego viene la llamada Escuela Mexicana, que une el primer barroco con las más alegres y luminosas muestras del arte nacional. Este se prolonga hasta el último cuarto del siglo XVIII, en que por influencia de las ideas liberales emanadas de la Revolución Francesa y de los primeros deseos de independencia, así como el establecimiento de la Academia de las Nobles Artes de San Carlos en 1785, se establece el estilo neoclásico. De la primera etapa, tenemos la obra semidestruida que estuvo en el altar del perdón de la Catedral Metropolitana. Por su deterioro sabemos que fue pintada por su autor, el flamenco Simón Pereins, sobre pencas de maguey. Encontramos a continuación las 3 obras de Andrés de Concha: la Sagrada Familia, San Lorenzo y Santa Cecilia, patrona de los músicos. El siguiente maestro, cuyas 9 obras se presentan en la sala principal, es el vasco Baltasar de Echave Orio. La Visitación, la Anunciación, Adoración de los Reyes, la Porciúncula, la Presentación al Templo, que contiene el autorretrato de Echave, y otra pequeña, con el tema de la Asunción, desde la cual nos mira el autor. Esta fue proyecto para una de las tablas del gran retablo de la iglesia de San Bernardino en Xochimilco. Encontramos también un óleo sobre lienzo,
y otros sobre tabla que representan martirios. Sus protagonistas son San Ponciano y Aproniano, mártires de la última persecución de un emperador romano, Diocleciano, en el año 216, cuyas reliquias llegaron a México y se les dio gran veneración. La Sala de Dolores tiene una inscripción que consigna la terminación de su decoración neoclásica, hecha en 1778. Conocemos así la gran habilidad y conocimiento de los arquitectos novohispanos que la exornaron con yeserías doradas 7 años antes de la instalación de la Academia de San Carlos. En esa sala se exhiben 2 obras anónimas de gran valor: La Visitación y Santa Ana y la Virgen Niña, así como las obras de 2 discípulos de Echave Orio, Luis Juárez, del cual encontramos 5 obras, y su hijo, Baltasar Echave y Vía, del que hay 9 obras. Este pintor se inicia por las enseñanzas del padre, cuya influencia se aprecia en sus obras primitivas. Toma después un estilo distinto, semeja al de los surrealistas alemanes de fines del siglo XVII. Le llaman el de los azules, por la preponderancia de ese color en su paleta. Volviendo a la nave principal, vemos el representante del barroco claroscurista, a veces nombrado tenebrista, Sebastián López de Arteaga, cuya obra intitulada La incredulidad de Santo Tomás es una de las más admiradas del museo. Son también suyas 6 apóstoles, la Madonna y el Niño, así como los desposorios de María y José, que poseen una alegre belleza. Discípulos de Arteaga fueron José Juárez, Hipólito de Rioja y Pedro Ramírez, cuyas obras de gran formato vemos a continuación. José Juárez está considerado por algunos críticos de arte como el mejor pintor novohispano. Hijo de Luis Juárez, en cuyo taller recibió sus primeros conocimientos, más tarde fue discípulo de Sebastián López de Arteaga, de quien tomó la técnica y los lineamientos del barroco. Su estilo parece haber sido más influido por el maestro sevillano Francisco de Zurbarán, quien enviaba algunas de sus pinturas a México para su venta por medio de los capitanes de las flotas que salían de España, a sus 2 cuñados, que habitaban en Puebla. Las 7 obras de José Juárez de la Pinacoteca Virreinal son Los Santos Niños Justo y Pastor y San Alejo, lienzos de iguales dimensiones, ambos estuvieron en la iglesia profesa, El Milagro de San Francisco de Asís y los Milagros de San Salvador de Horta, que estuvieron en la sacristía del templo conventual de San Francisco, la aparición de la Virgen a San Francisco de Asís, la famosísima Epifanía y un gran lienzo anónimo terminado en medio punto que se le atribuye con el tema de El Martirio de San Lorenzo. Pasaremos ahora a la sala 3 del museo, en la que encontramos obras muy importantes de discípulos de López de Arteaga, o que por haber sido sus contemporáneos estuvieron bajo su influencia. Hipólito de Rioja, representado por 4 óleos sobre tabla en los que plasmó los martirios, San Esteban, el tema recurrente. Martirio de San Lorenzo, que nos recuerda la influencia de El Escorial en el arte novohispano. Santa Catalina de Alejandría y Santa Úrsula y sus compañeras, que el santoral nombra las 11.000 vírgenes. Ocupa el muro del fondo el gran óleo sobre tabla de Baltasar Echave y Rioja, tercero en la línea familiar, con el tema de El entierro de Cristo, de acentuado claroscuro. A la derecha, Santa Catalina de Alejandría, fechado en 1672, año que nos evoca la confrontación de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, quien, como lo hiciera Catalina de Alejandría, se presentó ante algunos sabios que la interrogaron en todas las disciplinas y quedaron confundidos por sus brillantes respuestas. 2 grandes lienzos de Pedro Ramírez son El nacimiento de San Francisco y La adoración de los pastores, inspirado en las obras del mismo tema de Pedro Pablo Rubens. Demuestran la manera magistral de organizar el espacio pictórico, ocupando el tema central solo una tercera parte sabiamente iluminada del lienzo y representando pequeñas escenas anexas que complementan el mensaje. Aquí encontramos también el óleo sobre tela que, bajo el título de Batalla Bíblica, creó el poblano Juan Tinoco. Son escasas las batallas dentro de la pintura novohispana
y nos remiten de nuevo a la sala de este tema en el monasterio de El Escorial. Dos obras más adornan esta sala: las efigies de los padres de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Su autor, Antonio Rodríguez, fue el primer oficial del maestro José Juárez y se convirtió en su yerno al casarse con su hija Antonia. Estos fueron, a su vez, padres de los dos afamados pintores novohispanos, Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Antonio Rodríguez y su hijo Nicolás presentaron su examen para ser maestros de pintor, nos dice Toussaint, en 1688, en ocasión de una revisión de las ordenanzas del gremio de los pintores. En la siguiente sala de la Pinacoteca Virreinal, que llamamos claustro, por haberlo sido del convento, encontramos la obra de pintores de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Hay 3 obras del mencionado Nicolás Rodríguez Juárez del XVII, suficientes para aquilatar su calidad. La pequeña Virgen de Pasavensis, el gran óleo que representa a San Cristóbal siguiendo la iconografía tradicional. Cruza las aguas con el niño Dios sentado sobre su hombro, llevando el orbe en la mano. Esta obra excelente nos hace reflexionar sobre su contenido espiritual. La tercera obra de este maestro es el óleo sobre tela firmado y fechado en 1695, que representa al niño don Joaquín Manuel Fernández de Santa Cruz, retratado a la edad de 4 años. Dicho retrato se destinaba al padrino del niño, su homónimo, el obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, quien correspondió con Sor Juana y dio a la prensa la famosa Carta Atenagórica. El retrato infantil nos ilustra de cómo vestían los niños novohispanos de familia rica. Lleva la ropa de un adulto, incluyendo espadín, chambergo y el pelo largo y rizado, como se estilaba en aquellos primeros años de la influencia francesa en la corte española. De Juan Rodríguez Juárez, hermano del anterior, podemos admirar 9 obras. Tal vez sea esta la colección más numerosa y completa que nos permite seguir las modificaciones del estilo de este autor. De 1701, año en que se celebró en México la fiesta por la canonización de San Juan de Dios, vemos la efigie del santo con los ojos elevados en éxtasis místico, que nos recuerda las obras de su bisabuelo, Luis Juárez, y la de su contemporáneo, el español Francisco de Zurbarán. Encontramos después 5 obras de pequeño formato, un excelente autorretrato, 2 óleos que representan a los santos jóvenes jesuitas, San Juan Bergmans y San Estanislao de Kostka, y los 2 borrones o bocetos que envió al Cabildo de la Catedral para concursar para hacer los 2 únicos lienzos del Altar de los Reyes de la Iglesia Metropolitana, la Asunción, que es la advocación titular, y la Adoración de los Reyes. Estos bocetos le valieron el contrato y más tarde el título de mejor pintor de la Nueva España. Vemos también el retrato del virrey duque de Linares y el gran cuadro de una institución de carmelitas que representa a la Virgen del Carmen como la figura central, y de rodillas ante ella a Santa Teresa de Jesús y San Juan, coronado el conjunto por varios angelillos. Esta misma sala contiene 3 obras de Cristóbal de Villalpando, el más renombrado pintor de su tiempo, que se inspiró en el barroquismo de Rubens, los Desposorios y la Anunciación, junto con el San Francisco en oración de tan buena factura. Tiene esta sala como representantes de la familia Correa las obras de 2 de ellos. Del Gran Juan, esta composición intitulada Los Ángeles Músicos, en donde vemos la representación del autor en la figura de un ángel mulato y otro mestizo, que dan fe de la diversidad racial. La obra de Nicolás Correa, primo de Juan Correa, Los Desposorios Místicos de Santa Rosa de Lima, tiene gran calidad. Algo suave en la representación de la Santa Dominica, quien fue la primera en ser canonizada del Nuevo Mundo. Se dice que Rosa vivía en una ermita rodeada de un páramo que convirtió en jardín. Así se ha representado ese que Toussaint llamó paisaje deleitoso, correspondiendo a la biografía de la santa peruana. Del poco comentado maestro José de Mota, hay en esta sala 2 obras de gran interés: La Última Cena, óleo sobre tabla que juega con efectos lumínicos, y el Gran Cristo de Chalma, imagen popular hecha de pasta de caña,
titular de un santuario muy visitado que pintaron casi todos los maestros contemporáneos. Esta representación erudita del Cristo ensangrentado recuerda la figura de Jesús en la obra de Zurbarán llamada Los compañeros de Emaús, por el dramático claroscuro en la cara de Jesús. El trabajo de José de Arellano se muestra en El San Pedro, la cabeza de San Juan Bautista y Bodegón, tal vez el más antiguo de la época virreinal. ¿Será una interpretación del famoso bodegón del español Sánchez Cotán? La siguiente sala del museo está dedicada a la obra de José de Ibarra. Encontramos en ella su autorretrato, un excelente apostolado que probablemente fuera inspirado en grabados de unos años antes. Las obras gemelas que representan a Santa Catalina de Alejandría y Santa Bárbara. Y finalmente las 4 grandes obras pintadas al óleo sobre tabla, con el tema de las 4 mujeres del Evangelio. La Magdalena, lavando los pies a Cristo en un banquete. La mujer enferma. La mujer adúltera, en cuya composición encontramos la figura de un muchacho de la calle, de un pillete, como se hacía en la pintura española. Y la Samaritana. Es interesante observar cómo en estas obras el maestro Ibarra incorpora fondos arquitectónicos que llenan la parte superior de las obras, impregnando ese sello compositivo que les da mayor prestancia. José de Ibarra, nacido en Guadalajara en 1675, vino a la capital para aprender el arte de la pintura. Se sabe documentalmente que fue oficial del taller de los hermanos Rodríguez Juárez y, como escribió él mismo en La Maravilla Americana, también fue discípulo de Juan Correa. La sala siguiente, que es la número 6, se conoce como El Anexo. Está dedicada a obras de gran formato, cuyos autores vivieron y trabajaron hacia la mitad del siglo XVIII. Este grupo se distinguió por 2 razones. La primera porque sus integrantes, deseando mejorar la calidad pictórica que se producía entonces, decidieron fundar una academia de pintores, la primera de la Nueva España, emulando a las de Europa. Se mantendría esta de las cuotas de los alumnos. Cada uno de los maestros impartiría lecciones y se enviaría a un representante a España para incorporar esta a la recién fundada de San Carlos de la ciudad de Valencia. Así fue, y desgraciadamente, la academia tuvo corta vida, pues no continuó por falta de dinero. Sin embargo, se había logrado la unión de pintores y un cierto intercambio de ideas y técnicas que mucho ayudó a consolidar el grupo de maestros novohispanos. Tomando siempre como decano a José de Ibarra, don Miguel Cabrera agrupó a 6 de sus compañeros de gremio, los más distinguidos, para organizar con ellos, con el apoyo de los jesuitas, una visita de inspección a la imagen guadalupana y la consecuente relación de sus impresiones sobre esa obra, las más importantes de todo el reino, desde un punto de vista profesional y no devoto. El grupo estuvo formado por Ibarra, Cabrera, Juan Francisco Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo, Manuel de Osorio, José de Alcíbar y Buenaventura Arnáez. Además de las obras de artistas mencionados, hay en esta sala una gran pintura que representa a la Virgen como patrona de la Compañía de Jesús. Su composición es muy sencilla. 2 diagonales que parten de los extremos superiores se juntan en el centro de la línea inferior de la composición. A cada lado, respetando las mencionadas diagonales, un grupo de jesuitas. A la izquierda, los fundadores: Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Luis Gonzaga, y en el ángulo opuesto, los mártires de esa misma compañía, encabezados por Francisco Javier, misionero en las posesiones portuguesas del África, Asia y Japón. Otros personajes parecen ser mártires jesuitas, y no sería raro que algunos retratos correspondieran a mártires novohispanos. En medio está la Virgen con un séquito de querubines que forman círculo alrededor de la cabeza. Va firmado por Juan Francisco de Aguilera y fechado en 1720. Hay en esta sala 2 enormes lienzos de Miguel Cabrera: la Virgen del Apocalipsis, tal vez su mejor pintura, y el Patrocinio de María sobre la Orden Dominica. También las pinturas gemelas que representan a San Anselmo y San Bernardo, muy apreciables ambas, tienen como colorido el blanco en sus distintos tonos. 2 pequeñas de estilo rococó, con San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, raras por el movimiento envolvente que representan. El muro poniente de esta sala está totalmente cubierto por la pintura al óleo sobre 4 lienzos
que procede de la Real y Pontificia Universidad de México. Otras del mismo autor, Francisco Vallejo, cubrían completamente los muros del salón de actos llamado General. Esta es una alegoría de la Asunción de María, dogma proclamado por el Papa Benedicto XIV, quien aparece con el obispo mexicano don Alonso Núñez de Haro y Peralta, y por la otra parte el rey de España, Carlos III, y su representante, el virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa. En el plano inferior de esta obra, vemos a los lados a los colegiales de la mencionada universidad, y en el plano superior a los doctores de la Iglesia que escribieron sobre la pureza de María: Duns Scoto, San Bernardo, San Buenaventura, San Anselmo, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Alejandría y otros. Tenemos en esta sala obras del pequeño formato firmadas por Morlete, Francisco Martínez y el precioso óleo sobre tela que con el título de La bendición de la mesa da testimonio de los utensilios y viandas de una mesa novohispana, puesta para la Sagrada Familia y servida por ángeles. Esta obra de José de Alcíbar denota su pertenencia al estilo barroco y a la primera Academia de Pintores. Más tarde, encontraremos otra de sus obras que realizó después de la fundación de la Academia de San Carlos, que fue patrocinada por Carlos III, de allí su nombre. De esta sala solo falta mencionar la pintura al óleo sobre tela llamada Alacena del Artista. Es una obra bella desde todos puntos de vista, por la composición de sus elementos, su dibujo impecable y el colorido apacible. Pero más allá de eso, tiene un valor testimonial muy importante. La tabla superior de la alacena contiene objetos colocados en desorden, accesorios para las pinturas de Aguilar, una escultura del Niño Dios, fuelle, libros y otros. En la segunda y tercera tablas de la alacena vemos lo que fue la comida del pintor, y allí encontramos en amigable compañía los alimentos que dan fe del mestizaje gastronómico: vino y pulque, pan y tortillas, cajetas de Celaya, platos de plata de línea barroca, cocos montados en plata para beber el chocolate, objetos de vidrio hechos en Texcoco, un plato de semiporcelana de una fábrica que ingleses instalaron en Puebla, la chocolatera con su molinillo y jícara de Olinalá, Guerrero. Conjunto no abigarrado, sino naturalmente agrupado, en el que se mezclan elementos de ambos mundos. En 1785 empezaron las clases impartidas por los maestros de la Academia de las Nobles Artes de San Carlos. Por alguna razón, los primeros en llegar no permanecieron en México, y no fue sino hasta la siguiente década cuando llegaron nuevos maestros para enseñar a los novohispanos el nuevo estilo que se ejecutaba en Europa, el neoclásico. Manuel Tolsá llegó en 1791. Rafael Jimeno y Planes, maestro de pintura, llegó 2 años después. El arte neoclásico, que ya se ponía en práctica en México, como dan testimonio las yeserías de la Sala de Dolores de 1778, las lecciones de estos maestros resultaron muy valiosas para los alumnos. De esa etapa hay en la Pinacoteca Virreinal un proyecto para altar carmelita, óleo sobre lámina de cobre de Rafael Jimeno, los muy importantes retratos de Manuel Tolsá y Jerónimo Antonio Gil, una Inmaculada Concepción, proyecto que fue para la pintura del mismo tema sobre la bóveda de la catedral, hoy desaparecida. El Calvario, obra acabada anterior a la que preside la capilla del Nacional Monte de Piedad. La Anunciación, la presentación al templo, que sirvieron de modelos a pinturas de mayor formato. Hay un interesante óleo sobre madera que es proyecto del maestro Tolsá para un altar neoclásico, tal vez en la iglesia de Santa Teresa la Nueva. También tenemos las obras de Francisco Eduardo Tresguerras, Educación de la Virgen y San Elías, esta última acuarela sobre papel. Un bodegón anónimo y de 1816, el retrato neoclásico de doña Luisa Gonzaga Fonserrada y Lavarrieta, de José María Vázquez, obra de lo más original y bien pintada en estilo neoclásico. De ese mismo, el retrato de don José Justo Bolea, el retrato de Manuel Carcaño de José Joaquín de Vega. Otras pinturas complementan la lista de obras de este museo,
que representan los cambios de estilo y los cambios ideológicos que los novohispanos asumían a lo largo de 300 años del gobierno virreinal.